Todos queremos ser buenos. Aunque no lo digamos en voz alta, aunque nuestras acciones a veces contradigan ese anhelo, algo dentro de nosotros, profundo, callado, casi vergonzoso, desea ser percibido como correcto, como digno. Y esa inquietud, ese deseo de bondad, es curioso, porque rara vez nos preguntamos qué significa realmente ser bueno. ¿Quién define el bien? ¿Es una lista escrita en piedra, dictada por dioses antiguos, o es un espejismo colectivo que muta con el tiempo y las culturas? Lo que una sociedad venera, otra lo condena. Lo que tu abuelo consideraba un pecado, hoy es celebrado como virtud. Entonces, si el bien es relativo, ¿por qué seguimos persiguiéndolo como si fuera absoluto? Tal vez es porque tememos mirar al otro lado, a ese rincón oscuro que también habita en nosotros. Y cuando lo rozamos, sentimos culpa, sentimos vergüenza, como si la sombra fuera un error, algo a corregir. Pero esa sombra no apareció sola, nació precisamente del impulso de brillar. La ansiedad moderna, en gran medida, no proviene de ser malos, sino de tratar de ser buenos a toda costa, de compararnos con ideales inalcanzables, de esconder todo lo que no encaja en el molde de la virtud. Y ahí comienza la división interna. Tan pronto como nombras algo como bueno, sin darte cuenta, creas su opuesto. Como una moneda que, al ser acuñada con un lado, inevitablemente trae consigo el reverso. El mal no es una entidad autónoma que acecha desde las sombras, sino la consecuencia inevitable de trazar una línea. Cuando decides que la honestidad es buena, la mentira nace al otro lado. Cuando ensalzas la virtud, das forma al vicio, y cuanto más te aferras al bien, más profunda y densa se vuelve la sombra que proyectas detrás de ti. No puedes tener una montaña sin un valle. No hay cumbre sin abismo. Esta es la danza inherente a toda forma. El contraste da sentido. Y en nuestra obsesión por fijar lo bueno, desterramos lo que no encaja, lo cual no desaparece, simplemente se esconde. Se hunde en el inconsciente, se disfraza, se espera. Allí se acumulan los impulsos rechazados, los deseos condenados, las emociones negadas. No son malos por esencia, sino por exclusión. Son partes del todo que no quisimos mirar. Y cuanto más ignoramos esa sombra, más poder gana. No porque quiera destruirnos, sino porque exige ser reconocida. Así, el mal no aparece contra el bien, sino debajo de él, como su inevitable reflejo. La historia humana está marcada por un sueño persistente: eliminar el mal. Construimos sistemas jurídicos, códigos morales, templos y ejércitos, todos con la esperanza de extirpar lo oscuro del corazón del mundo. Pero cada vez que creemos haberlo vencido, resurge, disfrazado, transformado, más complejo. El intento de destruir el mal, como si fuera una mancha en una tela perfecta, no hace más que expandirlo. Porque esa lucha nace de una ilusión, que el mal es algo separado, ajeno, externo, pero no lo es. Habita en la misma tela que el bien. Guerras santas, inquisiciones, castigos ejemplares. ¿Cuántas veces se ha cometido violencia en nombre de la virtud? ¿Cuántas veces se ha odiado con la excusa del amor a la verdad? El mal no se erradica con esfuerzo, porque no es una enfermedad. Es parte del organismo. Y cuando el cuerpo ataca a sí mismo, lo llamamos autoinmunidad. Cuando el alma lo hace, lo llamamos civilización. No hay victoria posible contra lo que tú mismo has creado. Y cuanto más luchas, más refuerzas la separación. El problema no es el mal, es la guerra contra él. Porque esa guerra es, muchas veces, el mal mismo, envuelto en ropajes de justicia. Nadie podría reconocer a un santo si no existiera el pecador. La virtud solo brilla porque hay sombra alrededor. Es un error pensar que la santidad consiste en la ausencia de pecado. Más bien, es la comprensión profunda de su existencia. El santo no es quien jamás cae, sino quien sabe mirar su caída con ternura. No hay compasión sin sufrimiento, ni perdón sin ofensa. Cada cualidad humana se sostiene sobre su contrario. La paciencia sobre la impaciencia,
la humildad sobre el orgullo, la bondad sobre la crueldad. Como el sonido necesita del silencio para ser escuchado, el bien necesita del mal para ser sentido. Sin contraste, la experiencia se vuelve plana, vacía, sin sentido. El problema surge cuando intentamos quedarnos solo con la mitad del juego, pretendiendo amar la luz y negar la sombra. Pero incluso la luz, sin oscuridad, deja de ser visible. El santo y el pecador son dos gestos de la misma conciencia, dos notas en la misma melodía. Cuando lo comprendemos, ya no hay condena, solo comprensión. Y en esa comprensión, comienza a revelarse el verdadero juego de la existencia. Imagina que el universo no es una maquinaria rígida, sino una danza. Una danza fluida, sin principio ni fin, donde cada movimiento contiene a su contrario, como el vaivén del mar, como la inhalación y la exhalación, como el día que inevitablemente da paso a la noche. En esta danza, el bien y el mal no son enemigos en guerra, sino amantes entrelazados. No se contradicen, se complementan. No luchan, se equilibran. El taoísmo lo expresa con belleza. El yin y el yang no son opuestos fijos, sino corrientes que giran una dentro de la otra. La oscuridad contiene una semilla de luz. La luz, una semilla de sombra. El universo juega a ocultarse de sí mismo, para después encontrarse. Esta es la broma cósmica. Nos tomamos muy en serio nuestras divisiones, nuestras guerras internas entre lo que debe ser y lo que es. Pero desde una perspectiva más profunda, es solo el juego divino de la forma, el uno experimentándose a sí mismo como muchos. No hay error en los opuestos, solo ritmo, solo contraste, solo el arte profundo de la existencia, manifestándose a través de polos que se necesitan para existir. Como el eco que solo nace cuando algo se ha dicho. Cuando intentas ser solo luz, te vuelves artificial. Te separas de la totalidad de lo que eres, como quien vive en una casa, y clausura la mitad de las habitaciones por miedo a lo que pueda encontrar allí. La persona que se identifica únicamente con su lado bueno, no elimina su sombra, simplemente la proyecta hacia afuera. Comienza a ver enemigos por todas partes, defectos en los otros, monstruos en el mundo, que no son más que fragmentos no reconocidos de sí mismo. Este rechazo interno alimenta el juicio, la rigidez, la intolerancia, y lo que parecía virtud se torna máscara. Un personaje de pureza que oculta miedo, deseo y contradicción. La represión nunca libera. Al contrario, hace que lo negado actúe en la oscuridad. El impulso que no se acepta no desaparece, se esconde y espera. Ser íntegro no es ser impecable, es abrazar la complejidad. Es mirar con honestidad la ira, el orgullo, la envidia, y no huir. Porque solo cuando dejas de fingir que eres solo luz, puedes empezar a vivir en paz con tu propia sombra. La verdadera sabiduría no nace del esfuerzo por purificarse, sino del coraje de integrar. No se trata de erradicar la sombra, ni de glorificarla, sino de reconocer que eres ambas cosas, el fuego y el agua, el miedo y la ternura, el caos y la calma. Aceptar la dualidad no significa rendirse al capricho, sino despertar a la totalidad. Y en esa totalidad, descubres que no hay fragmentos que deban ser eliminados, solo aspectos que anhelan ser vistos con amor. Lo que reprimes, te controla. Lo que aceptas, se transforma. Esa es la alquimia real. No eres una parte de ti. No eres solo el yo que sonríe, que ayuda, que reza. También eres el que duda, el que envidia, el que grita en silencio cuando nadie escucha. Y está bien, porque incluso eso forma parte del juego. Cuando dejas de dividirte, dejas de pelear contigo mismo. Y en ese instante, se abre un espacio de presencia, de compasión, de lucidez. La luz más profunda no niega la sombra, la abraza, y en esa unión nace la libertad de ser entero. El sufrimiento más profundo no viene de lo que somos, sino de la distancia entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Esa brecha interna, ese abismo entre el ideal y lo real, nos fragmenta.
Intentamos constantemente alcanzar una versión imaginaria de nosotros mismos, más pura, más amable, más controlada. Y cuanto más nos esforzamos por llegar allí, más nos alejamos de la presencia. El yo dividido está siempre en guerra. Un lado juzga, el otro se defiende. Uno exige perfección, el otro se esconde avergonzado. Pero el presente no se encuentra en ninguno de los extremos. Habita justo en el punto donde dejas de intentar ser alguien más y comienzas a respirar en lo que ya eres. La verdadera paz no llega cuando vences tus contradicciones, sino cuando dejas de temerlas. No necesitas convertirte en otro, necesitas regresar. Regresar a ese lugar íntimo donde no hay exigencia, solo atención amorosa. Allí, el conflicto se disuelve como la niebla al sol. Hay una dimensión de conciencia que no opera con juicios, que no clasifica la experiencia en categorías morales, que no pregunta, ¿esto es bueno o malo?, sino simplemente observa, como el cielo que no elige qué nubes pasan. Esa conciencia profunda, el Tao, el flujo, el ser, no se alinea con nuestras narrativas de virtud o condena. Ella ve el incendio y la floración como expresiones del mismo movimiento. Y no porque sea indiferente, sino porque comprende que todo lo que es, tiene un lugar en el tejido del todo. Más allá del bien y del mal, no significa insensibilidad, significa claridad. Ver sin el filtro de la condena, percibir sin la urgencia de corregir. El despertar no es una mejora moral, es una rendición luminosa a la realidad tal como es. Un cese de la resistencia, una confianza radical en el fluir. El río no se detiene a juzgar sus aguas turbias, simplemente sigue, y al seguir, se limpia. Cuando trasciendes la necesidad de dividir, descubres que la vida no necesita ser arreglada, solo abrazada. Y en ese abrazo, todo encuentra su lugar. El universo no es una construcción moral, no tiene favoritos, no premia ni castiga. Simplemente es un flujo impersonal de formas, energías, pulsos, que nacen, se transforman y desaparecen. Desde esa visión más amplia, el mal deja de ser un enemigo que debe ser vencido y se revela como parte necesaria del proceso. No como algo a celebrar, sino como algo a comprender. La sombra no está fuera del mundo, está tejida en él, en cada depredador y cada semilla, en cada herida y cada cicatriz. Incluso en el dolor, hay una fuerza que empuja hacia la conciencia. No se trata de justificar la crueldad, ni de romantizar el sufrimiento. Se trata de reconocer que lo que llamamos mal forma parte de una totalidad que aún no comprendemos del todo. Y al ver eso, algo en nosotros se suaviza. Aparece una nueva compasión, no basada en superioridad moral, sino en comunión. Porque todo lo que existe, luz, sombra, canto y grito, está contenido en el mismo silencio del que todo proviene. Si esto resonó contigo, comparte, comenta, deja que otros también recuerden. No venimos a corregir el mundo, sino a comprenderlo profundamente. Y cuando comprendes, ya no juzgas, respiras. El universo no está dividido entre luz y oscuridad, baila entre ellas. Suscríbete para más contenido con propósito. Gracias por escuchar. Desde el silencio.